Hoy quiero hablarte acerca de la fe. La semana pasada comenzamos una conversación acerca de la fe y de hecho le hemos dado continuidad a una conversación acerca de versos de los que hemos estado predicando, Pastor Danny, Francisco y yo, los que hemos estado predicando en las últimas semanas. Hemos estado hablando de versos que han transformado nuestra vida. Y yo quiero que eso se registre contigo porque como cristianos, si verdaderamente queremos decir que somos seguidores de Jesús, su palabra debe tener un impacto en nuestras vidas. Por ende, debe haber versos que deben estar transformando, retando, reemplazando, llenando y logrando que vivamos una vida diferente. Y uno de esos versos que yo compartí la semana pasada estaba en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 17. Y ha moldeado mi fe. Y lo compartí con ustedes y lo quiero repetir hoy porque dice: así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si existieran. Salimos de aquí viendo la vida de Abraham, salimos de aquí reconociendo lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia en el primer siglo, la iglesia en Roma, y lo que nos dice a cada uno de nosotros. Llama las cosas que no son como si existieran, como si fuesen. En otras palabras, Dios toma lo muerto y le da vida, y Dios de la nada hace algo. Y salimos de aquí con nuestra fe fortalecida, salimos de aquí llenos de expectativas, de sueños y de posibilidades. De hecho, si no estuviste con nosotros la semana pasada, lo puedes buscar en Facebook, YouTube, en la website northplaceespañol.com, y vas a encontrar la plática de esta semana donde salimos llenos de fe, donde salimos con una inyección de fe. Los que estuvieron con nosotros la semana pasada, el tema de hoy te va a parecer como una bofetada, te va a parecer como una cachetada, porque voy a hablar de la otra cara de la fe. Siempre nos gusta hablar de la fe que transforma, la fe que alcanza milagros, la fe que mueve el corazón de Dios. Pero una de las cosas que aprendimos es qué ocurre si tú oras con fe, si tú vives una vida alineada de acuerdo a la palabra de Dios. Tú vives una vida llena de la presencia de Dios. ¿Qué pasa si tú has obedecido, si has hecho todas las cosas bien, si has sido fiel, si vives de acuerdo a los principios, guiado por su presencia, y aún así no pasa nada? ¿Qué ocurre si tus oraciones no son respondidas de la forma en que tú esperabas que fueran contestadas? ¿Qué pasa si no hay un milagro? ¿Qué ocurre cuando no hay avance, cuando no hay sanidad, cuando tus oraciones no parecen ser respondidas? El resto del tiempo de la conversación de hoy la vamos a dedicar precisamente a ese tema. ¿Qué ocurre cuando he hecho todo lo que sé hacer, cuando he creído con gran fe, pero Dios no ha respondido de la forma en que yo esperaba? Quiero darte un poco de contexto, porque esta es una forma diferente o una perspectiva diferente acerca de la fe. Hay 3 jóvenes hebreos que habían sido tomados presos y habían sido sacados de su ciudad y llevados a Babilonia por un rey llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor erige una estatua y la declara como un dios y le pide a todos en el imperio, en la ciudad, que se postren delante de esta estatua. Y dentro de ese grupo de personas estaban estos 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y quiero que ahora veas cómo responden estos 3 jóvenes cuando el rey Nabucodonosor, uno de los hombres más poderosos de la tierra, uno de los imperios más grandes del mundo conocido en aquel momento, cómo le responden a este rey cuando él les dice que tienen que inclinarse ante el Dios babilónico que él ha creado. Y está en Daniel capítulo 3, versos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos que responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. En otras palabras, el rey le había dicho:
si no se postran, lamentablemente, por inteligentes que son, por inteligentes que sean, por capaces que sean, los voy a tener que enviar a un horno ardiente. Y ellos dijeron, va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. En otras palabras, estaban convencidos del poder de Dios. Estaban convencidos de la capacidad sobrenatural de Dios de hacer milagros. Pero hay un verso siguiente, el verso 18 es una de mis frases favoritas porque me ha ayudado a entender y me ha dado paz en los momentos en que Dios no ha respondido a mis oraciones o a las oraciones de los demás como yo pensaba. Pero aún si no lo hiciera, yo quiero que tú grabes eso en tu archivo mental. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Esa frase del verso 18 se ha convertido en una que ha guiado mi fe. Pero aún si no lo hiciera. Yo quisiera que tomemos un instante y repitamos esa frase en nuestros campuses y aquí al conteo de 3. 1, 2 y 3. Pero aún si no lo hiciera. Esos jóvenes están diciendo, nuestro Dios es capaz de librarnos. Nuestro Dios en su soberanía, si Él escogiera sacarnos de este momento, lo podría hacer. Pero estamos notificándote, rey, emperador, que estamos dispuestos a que aun cuando Él no obre en la forma en que yo espero o nosotros esperamos, confiaremos en Dios. No vamos a honrar a tus dioses, no nos inclinaremos ante tus dioses. Quiero que captes esta frase en tu espíritu hoy, pero aun si no lo hiciera. Porque hay una gran cantidad de confianza en esa frase. Hay una gran cantidad de fe depositada en esa frase. Es una frase que dice, Dios es capaz de librarme, Dios es capaz de sanarme, Dios es capaz de proveer para mí, pero incluso si no lo hace. Aún, en otras palabras, pero aún si no lo hiciera, seguiré confiando en Él, sirviéndole, adorándole y honrándole. Eso es lo que estaban diciendo estos 3 jóvenes. Yo crecí en un marco teológico donde creíamos en el poder de la oración. Creíamos que Dios era un Dios milagroso, que Dios obraba milagros, orábamos por sanidad, orábamos porque cosas sobrenaturales ocurrieran y Dios interviniera de forma sobrenatural, en la vida de la gente. Y hoy yo creo en eso más que nunca. De hecho, North Place es una iglesia en la que creemos en el poder de la oración, creemos en un Dios que hace milagros y que obra de forma sobrenatural y que interrumpe lo ordinario de nuestras vidas para intervenir y operar, rescatarnos y sanarnos. Creemos que lo que dice el libro de los Hechos no fue para una temporada en específico, sino que lo que dice el libro de los Hechos es para hoy también. Y el Dios que fue sobrenatural al momento en que se escribió la Biblia y se escribieron los Evangelios y el libro de los Hechos sigue siendo tan sobrenatural como lo fue en aquel momento. Eso es lo que nosotros creemos, lo que yo siempre he creído. Pero déjame advertirte que cuando tú adoptas una teología de poder, una teología que cree que Dios responde a la oración de fe, es bien fácil enfocarse y celebrar solo una perspectiva de la fe. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Escuchamos un testimonio de una vida transformada y lo celebramos. Escuchamos el testimonio de una oración contestada y lo celebramos. Escuchamos de un enfermo siendo sanado y lo celebramos, y todo esto es digno de celebración porque hay que darle la gloria y la honra a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Hay una historia de provisión financiera y lo compartimos y celebramos esa fe asociada con los milagros de parte de Dios. Ese es el tipo de fe que atrae gente, es el tipo de fe mercadeable, es el tipo de fe que la gente escribe libros, se vende en televisión.
y llena los canales y llena estadios. Pero hay otro lado de la fe, hay otra cara de la fe que no es tan linda o tan popular y que a mucha gente no le gusta hablar de ella, pero sigue siendo parte esencial de la fe de un cristiano. Es una fe que aún así mueve el corazón de Dios y es el tipo de fe que te ayudará a mantener la cordura cuando parece que el cielo está distante y que Dios no está operando a tu favor. Es el tipo de fe que te ayuda a entender, es el tipo de fe que te dice, pero aún si no lo hiciera, pero aún si no lo hiciera. Y de hecho, cuando tú transicionamos del libro del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, y nos movemos al Nuevo Testamento, al capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el capítulo de la fe por excelencia, vemos donde el escritor de Hebreos aborda ambas perspectivas de forma saludable y efectiva y balanceada. La fe que ve lo milagroso y la fe que tiene que soportar el sufrimiento. Siempre nos gusta hablar de la fe que aborda lo milagroso y Dios está ahí para hacerlo, pero ignoramos la fe que se requiere cuando tenemos que pasar por procesos de sufrimiento. Todo el capítulo 11 trata sobre la fe. De hecho, se le conoce como el pase de lista de los héroes de la fe. Y en los primeros 35 versos, el escritor describe ese tipo de fe que mueve montañas. Ese tipo de fe que mueve el corazón de Dios y habla de la fe que partió el Mar Rojo. Habla de la fe que aplastó y derribó los muros de Jericó. Habla de la fe que realmente genera lo sobrenatural, pero llega al verso 32, continúa esa plática y mira lo que dice. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Samuel, de David y de todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Ese es el tipo de fe que todos queremos participar, donde Dios cumple lo que nos había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de la espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos después que habían muerto. ¿Están conmigo hasta aquí? O sea, es inspirador, es alentador y es lo que todos... Ese es el tipo de fe que nos atrae a todos y para ser honestos, es el lado de la fe que todos queremos. Queremos el milagro, queremos ver la promesa cumplida y queremos que Dios obre sobrenaturalmente a nuestro favor en la forma en que nosotros lo hemos visto. Pero justo en medio del verso 35 hay un parteaguas y todo cambia. Y ahí es donde comienzas a ver la otra cara de la fe. Mira lo que dice. De hecho, si pudiéramos elegir, todos querríamos estar de la parte del verso 35a hacia arriba. Pero no nos gusta del 35b hacia abajo. Porque del 35, la segunda parte del verso 35, empieza a describir el tipo de persona, pero aún si no lo hiciese, yo voy a confiar en Él, yo voy a adorarle, yo voy a servirle y voy a ofrecer mi vida. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, vamos a leer la segunda parte del verso 35 hasta el verso 38. Mira el cambio inmediato. Sin embargo, en otras palabras, va a haber un giro, va a haber un cambio. Otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Yo quiero que eso inmediatamente capte tu atención. En otras palabras, fueron perseguidos, no vieron su promesa cumplida, pero mantuvieron su fe. ¿Por qué? Porque su perspectiva no estaba en el aquí y el ahora. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos.
Otros, fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad. Una imagen bien visual. A otros con una sierra, imagínate. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a filo de espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Recuerda que el capítulo completo, no la primera parte, sino el capítulo completo es el capítulo de la fe. Hay tanta fe expresada en la primera parte del capítulo como en la continuación del capítulo 35. A veces nuestra fe ve el milagro y a veces la expresión más profunda de nuestra fe es confiar en Dios cuando el milagro nunca llega. Ya te la voy a dejar ahí para que la pienses por un momento. A veces nuestra fe ve el milagro y a veces la expresión más profunda que podemos darle a Dios de nuestra fe es confiar en Dios cuando el milagro nunca llega. El escritor de Hebreos continúa diciendo en el verso 38, debido a su fe, todas, diga todas, en otras palabras, todos los que fueron listados, desde el que partió al Mar Rojo hasta al que fue partido por la mitad. Todas estas personas gozaron de una buena reputación. En otras palabras, una buena reputación delante de Dios. En otras palabras, era gente de fe. En otras palabras, la misma fe que llevó a algunos a la victoria, llevó a otros al sufrimiento. La misma fe que llevó a unos a la victoria, llevó a otros a la muerte y al martirio. Y sin embargo, el corazón de Dios dice que fue conmovido por la fe de cada uno de ellos. En otras palabras, fue conmovido por la fe de todos. Hay personas que te dicen, si tienes fe suficiente, Dios te dará todo lo que tú quieres. Y hay personas que piensan, es que no se cumplió el milagro porque no tuviste fe. Y hay gente que yo lo he escuchado aún ante la pérdida de seres queridos. He escuchado a gente que tratando de consolar a un familiar lo que le decía es que no tuviste suficiente fe. Y no hay cosa más absurda y contrario a las enseñanzas bíblicas que podemos encontrar a través del Evangelio y tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Esa teología está alimentada por personas que han convertido a Dios en un genio de la lámpara o un sirviente cósmico. Esa teología está alimentada porque creen y piensan que pueden dar órdenes a Dios en nombre de la fe. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Y si te emocionas lo suficiente, que mucha gente equivale eso a la fe profunda, dicen, pero es que yo tenía fe y no se dio. Solo piensa en esto. Si Dios hiciera todo lo que le pides, de la manera en que lo pides, cuando lo pides, tú serías Dios y no Él. Si Dios hiciera todo lo que le pides de la manera en que lo pides, entonces tú serías Dios y no Él. Demasiadas personas han perdido el respeto por la soberanía de Dios, por la santidad de Dios, por el poder de Dios, porque Él es un Dios santo, recto y justo y tiene el control de todas las cosas, en toda temporada, en todo tiempo. Hemos olvidado que Él sí responde a cada oración, pero hay oraciones a las que responde con un sí, hay oraciones con las que responde con un no y hay oraciones que Él responde con un espera. Y debemos confiar siempre en la decisión soberana de Dios, incluso cuando la respuesta no se alinea con mis deseos, con mi preferencia, con mi dolor, con mi vivencia. Y eso no lo hace menos difícil. De hecho, tú lees los últimos versos hasta el 38 del capítulo 11 del libro de Hebreos y ves una fe plena, llena de dolor, llena de sufrimiento, pero que movió y conmovió plenamente el corazón de Dios.
La pregunta para ti y para mí hoy, que el autor del libro de Hebreos nos impulsa, es: ¿tenemos la fe para confiar en Dios cuando Él no hace lo que queremos? Todo el mundo tiene fe para un milagro cuando hay necesidad. Pero tendremos la fe para confiar en Él cuando no hace lo que queremos. Muchas veces se requiere aún más fe todavía. Es confianza en Él cuando la vida no tiene sentido, cuando no responde en la forma en que esperábamos. Esa es la otra cara de la fe. Que Sadrach, Mesach y Abednego dijeron: pero aún si no lo hiciera, te serviré, te honraré y no me postraré ante las circunstancias. Desafortunadamente, yo te diría que demasiadas personas sirven a Dios por lo que creen que Él puede hacer por ellas. Y cuando Dios no hace lo que ellos creen que Dios puede y debe hacer por ellos, simplemente le dan la espalda. No sirven a Dios por quien es Dios para ellos, sino que sirven a Dios por lo que Él puede hacer por ellos. Esa no es la fe bíblica ni cristiana. No es lo que Dios hace lo que lo convierte en quien es. Es quien Él es lo que le permite hacer lo que hace. En otras palabras, sus actos fluyen de su carácter. Sus actos fluyen de quien Él es. Si nunca volviera a hacer otro milagro, no dejaría de ser Dios. Si Él nunca contestase otra oración que ores, no dejaría de ser Dios. Él seguirá siendo Dios. Él no tiene que hacer otra cosa para probarse a sí mismo. Esa es la otra cara de la fe. La otra cara de la fe es el tipo de fe que te mantendrá confiando en Él cuando tus circunstancias te piden que le des la espalda. Cuando el dolor te pide que le des la espalda. Cuando la confusión o la falta de respuesta te pide que le des la espalda. Ese es el tipo de fe. La otra cara de la fe es esa fe que te mantiene confiado. Es la que mantuvo confiado a Job aun cuando lo había perdido todo. La fe de Job, ese es el tipo de fe, pero aún si no lo hiciera. Esa es la fe que él expresó aún cuando había no solo perdido todo y se había derrumbado, sino que su esposa, sus amistades le dicen: maldice a Dios y muérete. Pero Job en el capítulo 13, verso 5 dice: aunque el Señor me mate, yo en Él confío. Ese es el tipo de fe, pero aún si no lo hiciera. Pero aún cuando no responda de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a lo que yo percibo. En mi caminar, yo he visto ambas perspectivas de fe desplegarse frente a mí a través de los años. He visto a una persona, una mujer sanada de cáncer de la tiroide y anda por ahí con su milagro. Dejó de asistir a la iglesia y desde mi perspectiva no era una de las personas más convencidas, ni más acérrimas, ni más fiel. Dios la escogió, sanarla de cáncer, con documentación médica. Y he visto cómo madres han dejado a sus hijos, su esposo y familias completas huérfanas porque Dios no les ha sanado de cáncer. Pero hasta el último momento confiando en el poder y la soberanía de Dios. He visto una persona recibir libertad de una prisión de forma instantánea y milagrosa, mientras otros llevan casos menores y llevan años luchando y luchando. He visto gente aquí en North Place precisamente ser sanada de depresión, mientras otros siguen batallando con su enfermedad. Yo he visto a Dios sanar a un adicto de forma instantánea, mientras he visto a otros que siguen lidiando con su adicción al alcohol. Son las dos caras de la fe. Pero te puedo decir que en ambos casos, en ambas perspectivas y en ambas situaciones, estoy pensando en casos donde aunque Dios no ha obrado de la forma en que esperaban, es el tipo de fe, pero aún si Dios no lo hiciera y se han mantenido constantes, algunos continúan su batalla y otros hasta el último día de sus vidas. Ese es el tipo de fe que Hebreos 11 nos está hablando.
Yo quiero en conclusión contarte la historia que he compartido contigo otras veces. Es la historia de un norteamericano llamado Horacio Spafford. Nació en North Troy, Nueva York, el 20 de octubre de 1828. Cuando era joven, Stafford establece su práctica legal, se convierte en un empresario y en un abogado muy prominente, muy lucrativo, muy efectivo y con una firma legal muy exitosa y negocios muy exitosos en la ciudad de Chicago. A pesar de su éxito financiero, siempre se mantuvo con una profunda pasión por ministrar a los demás. Y era muy amigo de evangelistas como D.L. Moody, predicadores famosos de principios del siglo XX, y Philip Bliss, y de muchos otros evangelistas conocidos. Stafford, de hecho, conectado con la Casa Blanca, en un momento fue descrito como un hombre de inteligencia y refinamiento inusuales, profundamente espiritual y devoto estudiante de las Escrituras. Era un hombre conocido por tener una relación íntima y profunda con Dios. Pero una serie de eventos desgarradores lo llevaron a perder su primer hijo y otra serie de cosas comenzaron a sucederle a los 43 años. El 9 de octubre de 1871 se inició el gran incendio de la ciudad de Chicago. 16 horas más tarde, 3,5 millas cuadradas habían sido decimadas, destrozadas, y lo que quedaba era cenizas, y entre ellos la firma y muchas de las empresas que tenía Horacio Stafford en esa cuadra. Dedicaron los próximos meses a servir a la comunidad y a restaurar la ciudad, a pesar de que todas sus propiedades inmobiliarias habían sido aniquiladas por el desastre. Pero con su historial constante de servir, después del incendio se dedicaron horas y horas incontables a ayudar a los sobrevivientes. 2 años después, en 1873, agotado él y su esposa, planifican un viaje de Estados Unidos a Inglaterra en aquella época por un transatlántico, un viaje a Europa para descansar y ver a su amigo D.L. Moody, quien iba a estar predicando en Inglaterra. Cuando el invierno llegó a Chicago ese año, Horacio y su esposa Ana y sus 4 hijas, Annie de 11 años, Maggie de 9 años, Bessie de 7 años y Tenera de 2 años, comenzaron a anticipar ese viaje por mar. Se acercaba el momento del viaje y esa misma semana el negocio de Spafford encontró unas dificultades por las cuales él no podía abandonar la ciudad y decide no quitarles la ilusión a su esposa ni a sus 4 hijas y las envía diciéndole: yo las voy a alcanzar lo antes posible. Ana, la esposa de Spafford, y sus 4 hijas abordaron un barco de vapor francés y comenzaron su viaje transatlántico. Pero ocurrió lo inesperado. Frente a la costa de Terranova, en Canadá, ocurrió una gran tragedia. El 22 de noviembre, el barco choca con un barco inglés. El barco francés choca con un barco inglés que abre una gran apertura y en 12 minutos, en medio de las aguas heladas del Atlántico, comienza a hundirse el barco. Momentos antes que el barco se hundiera, Ana Spafford reunió a sus 4 niñas y oró con ellas, sosteniendo a la más pequeña, Tenera, en sus brazos. Mientras las heladas aguas del Atlántico barrían las cubiertas, las 3 niñas mayores desaparecieron. Eventualmente, incluso la bebé fue arrancada de los brazos de su madre. Ana pudo aferrarse a un trozo de desecho flotante. Sola y al borde de la muerte, Ana fue vista desde un bote salvavidas y rescatada en el mar. Ella estaba entre 47 personas que sobrevivieron. 226 personas fallecieron y perdieron su vida ese día, incluyendo las 4 hijas de Horacio Spafford. Pasaron 10 días antes de que los sobrevivientes del naufragio arribaran sanos y salvos a las costas de Cardiff, en Gales. Desde allí, Ana Spafford
envió un telegrama a su ansioso esposo. Fue un mensaje breve y angustioso, que simplemente contaba de 2 palabras: salva y sola. Abordando el siguiente barco que estaba disponible desde la ciudad de Nueva York, Horacio navegó al puerto de Cardiff, Gales, donde se reunió con su afligida esposa. Pero en medio del océano Atlántico, en el viaje, el capitán del barco llama a Stafford al puente del barco y le dijo: según mis mejores cálculos, señor Spafford, aquí es donde ocurrió la tragedia y sus 4 pequeñas hijas se ahogaron. Horacio Spafford estaba parado de pie en el puente del barco, reflexionando, pensando y meditando, y allí estuvo por mucho tiempo contemplando la pérdida de sus hijas. Luego de permanecer allí algún tiempo, regresó a su cabina, donde escribió un poema que quedó plasmado para la historia y que quiero compartir contigo la traducción a español. En su cabina, en medio del océano Atlántico, Horacio Spafford escribe lo siguiente: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, está bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. El próximo verso escribió y dijo: ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación, fue pleno su amor y perdón, clavó mi pecar en la cruz y lo olvidó. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. Piensa en esto. Inmediatamente, sabiendo de la muerte de sus 4 hijas, estando en medio del Atlántico, reflexionó, reaccionó, pero tuvo ese tipo de fe, aún si no lo hiciera. ¿Por qué? Porque toma el capítulo 11, donde dijo: aún cuando las cosas no salieron como yo esperaba, hay un día, y él luego le escribe en ese próximo verso: y el Señor apresura el día. Esta es una perspectiva eterna para su fe. Y Señor, apresura el día en que mi fe sea vista. Las nubes se enrollarán como un pergamino, la trompeta sonará y el Señor descenderá. Aún así yo diré: estoy bien, gloria a Dios.